noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estamos en vivo 8:02 de la noche. La vida en los océanos es un mundo desconocido para la mayoría de los habitantes del planeta. Los océanos ocupan el 70% de la superficie, pero desde hace siglos los mares han sido para la humanidad simplemente una gran factoría, un espacio líquido que nos abastecía de peces, una carretera ilimitada para transitar mercancías y también un espacio más para la guerra. El famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau decía hace ya décadas que si seguimos vertiendo basura al mar, nos vamos a convertir en basura. Explorar los océanos de la Tierra es una de las grandes aventuras científicas. Una oceanógrafa costarricense ha trabajado en esa aventura explorando las aguas y las criaturas que viven en el Ártico y en la Antártida. Es ingeniera mecánica y luego obtuvo un doctorado en oceanografía en la Universidad de California. Cariñosamente la apodan la tica polar. Doctora Melania Guerra Carrillo, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Buenísimo. Melania, para iniciar, expliquemos un poco su trayectoria. ¿Cómo se combinan en un mismo perfil científico la ingeniería mecánica y la oceanografía? Claro, pues eso data de muy temprano en mi vida. Como mencionaba, al oceanógrafo Jacques Cousteau fue una de mis grandes influencias. Yo lo sentía cercano porque él visitaba Costa Rica muy a menudo, venía a la Isla del Coco y hacía sus exploraciones y traía ese mundo submarino directo a nuestra sala de la casa. Así que yo lo sentía como un ejemplo muy cercano. Y el otro cercano que era don Franklin Chang, por supuesto. Así que yo sabía, identifiqué que esos aspectos y esos elementos que ellos tenían en su vida, de una vida de viajes, de exploración, de aventuras, era algo que yo quería tener. Y me di cuenta eventualmente que la ingeniería y la tecnología era lo que hacía posible que ellos hicieran cualquiera de sus exploraciones, ya fuera un submarino o un equipo de buceo o un equipo de espacial o un traje espacial. Entonces identifiqué que era gracias a la tecnología que se podía explorar mundos extremos donde las circunstancias y las condiciones son completamente diferentes a las que experimentamos en nuestra realidad normal. Y pues decidí estudiar ingeniería para más adelante aplicarla, aunque no sabía de cuál forma, ya fuera el espacio, el océano o los polos. En las opciones estaban el fondo del mar o la luna. Traté de dejar todas las opciones abiertas. Y después hizo oceanografía en California. Exacto. Eventualmente me convenció mucho el aspecto de conservación, el de estar cercano con la naturaleza, y entonces estos ambientes extremos como el océano y los polos son una aplicación perfecta de cómo la tecnología permite que los investiguemos y los estudiemos, ya que somos alienígenas ahí, pero al mismo tiempo tiene esta meta y este objetivo de conservación. Durante muchos años se dedicó a estudiar el sonido de los mamíferos marinos. ¿Qué averiguó? ¿Qué sabemos de esos seres que viven acá al lado, pero a la vez muy lejos? Así es. Bueno, creo que mucha gente se puede identificar con haber metido la cabeza debajo del agua y darse cuenta que uno no puede ver muy lejos. Y es porque la luz no viaja bien en el agua, mientras que el sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire. Así que todas las especies marinas se han creado adaptaciones a lo largo de millones de años para que toda su información, toda la manera como perciben su entorno sea a través de los sonidos. Así que se vuelve muy interesante cómo aplicando y escuchando la acústica debajo del agua podemos entender muchas cosas de estos animales que en muchos casos solo pasan un poco porcentaje de su vida expuestos en la superficie. Entonces, pues tanto mi ingeniería en diseñar instrumentos y analizar datos, como la parte ya más biológica y ecológica de estudiar el ecosistema, se volvió una combinación perfecta para mis sueños de explorar y de tener aventuras. ¿Y cómo era ese proceso? ¿Cómo se estudia a estos animales en el fondo del mar a partir del sonido?
Pues inicialmente estos estudios fueron muy de casualidad, fueron las fuerzas navales que estaban poniendo submarinos y tratando de detectar a los submarinos enemigos, que empezaron a darse cuenta de que había todo este mundo acústico debajo del agua, que ya una vez que los biólogos empezaron a interpretar esos datos, se dieron cuenta de que uno puede entender muchas cosas sobre el ecosistema. Por ejemplo, uno puede saber cuáles especies están presentes o en qué momento están migrando, cuándo se van, cuándo llegan, hasta se puede de alguna forma tratar de estimar de qué tamaño es la población, más o menos como si uno cerrara los ojos en un estadio y tratara de saber si hay mucha gente o poca gente de acuerdo a cuánto están aplaudiendo, cuánto están gritando. Así que hacemos algo parecido como un censo acústico para tratar de saber cuántas especies hay y si en unos años hay más o hay menos, dependiendo de qué tanto están vocalizando. ¿Y esa vocalización es posible de descodificar? ¿Podemos rudimentariamente saber de qué hablan? Esa es una pregunta muy interesante y para los biólogos, por supuesto, eso es la clave de tratar de entender esas comunicaciones. Depende de las especies. En algunas especies llevamos muchos años de estudiarlas, por ejemplo, las ballenas jorobadas o las ballenas orcas. Son especies que tienen una trayectoria muy larga y podemos identificar no qué significan las llamadas, pero saber cuáles son llamados de reproducción, por ejemplo, que los machos están tratando de atraer a las hembras, o cuáles son llamados de alerta, o cuáles son llamados que se hacen en la época de alimentación. Entonces, no le podemos asignar un significado, pero sabemos en cuál contexto están realizando esas llamadas. Y otras especies que apenas estamos empezando a saber cómo se vocalizan o qué llamadas hacen, así que estamos muchísimo más atrás, por ejemplo, en los peces. Con los peces, con algunos crustáceos, estamos empezando hasta ahora a detectar cuáles son los llamados que utilizan. El mar es un universo desconocido. Completamente. Sí, y una de las citas de Jacques Cousteau que me encanta es que él tuvo un libro y una película que se hizo también, que se llamaba El Mundo Silencioso, porque él, como uno de los primeros buzos, él bajaba a ese mundo y solo oía sus burbujas cuando estaba buceando, y pues lo llamó un mundo silencioso, pero ahora sabemos que es todo menos silencioso, especialmente porque las actividades humanas ahora generan muchísimo ruido que están disrumpiendo todo este mundo acústico del cual dependen las especies. En el caso de las ballenas pasan creo que el 95% de su tiempo fuera del radar, no sabemos qué hacen. Afortunadamente creo para ellas. ¿Qué hemos podido averiguar de la vida, del ciclo de las ballenas a partir de los sonidos? Sí, bueno, ese número de 95 es como un promedio. Hay algunas especies que pasan muchísimo más tiempo expuestas, otras pasan más tiempo escondidas. Por ejemplo, hay un tipo de ballena, los sifios, que casi nunca salen a la superficie y pasan en profundidades muy, muy altas. Así que es mucho lo que podemos descubrir utilizando otras metodologías que no sean visuales. Entonces, como contaba, algunos estudios son saber cuándo llegan, en cuáles áreas están, a partir de que sus sonidos se graben en estos hidrófonos, como se llaman los micrófonos subacuáticos. Y estos hidrófonos, la técnica que es, van al lugar donde queremos grabar y se dejan sumergidos, se dejan como las cámaras trampa que utilizamos en los bosques. Hay varias metodologías. Ese es uno de los casos. Podemos sumergir el instrumento y ponerlo en el fondo, colocarlo con un peso, o podemos también ponerlo en una olla y que esté en la superficie. O también he trabajado con una muy interesante que son unas marcas que van viajando directamente con el animal. Se ponen sobre el animal, por ejemplo las ballenas, con estos chupones de succión como en la pared del baño. Entonces se pegan en su piel y viaja el animal con el instrumento y donde él vaya va grabando. Interesantísimo. Usted es una de las pocas personas en Costa Rica que ha explorado ambos polos del planeta. Estuvo en la Antártida y estuvo en el Ártico. ¿Cómo fueron esos viajes y qué se puede investigar en los polos? ¿Qué hay de interés científico en los polos? Me imagino que mucho. Sí, montones. Y bueno, mi interés siempre, como nació a partir de querer tener aventuras, pues también había una intención personal, pero hay muchísimo que sale más allá del ámbito personal y que se vuelve de importancia global. En el Ártico, como hice investigaciones durante casi 10 años, logré ver los impactos del cambio climático de una manera muchísimo más directa, porque año a año cuando visitábamos, por ejemplo, una de las logísticas que cambió es que hacíamos el viaje mucho más temprano porque se descongelaba el hielo y podíamos navegar. Corrimos el viaje hasta 3 semanas antes a lo largo de esos 10 años porque se descongelaba el camino. En solo 10 años hubo un cambio que se adelantaba el verano, digamos, exacto. La temporada. En 3 semanas. Exacto. Normalmente hacíamos el viaje la segunda semana de septiembre y llegamos a correrlo hasta la última semana de agosto.
por eso mismo, porque se descongelaba más temprano el hielo y al mismo tiempo se hacía más larga la temporada. El hielo al principio llegaba en octubre y al final ya podíamos llegar hasta noviembre, principios de noviembre. Entonces la temporada se alargaba mucho y eso significaba que podíamos tener más presencia ya, pero era bastante triste porque estábamos viviendo en carne propia justo lo que queríamos estudiar. El de hielo, el calentamiento global. Sí. Y los polos, entiendo que los polos juegan un rol en el equilibrio del planeta. ¿Cómo funciona eso? Sí, los polos a mí me gusta decir que son los grandes radiadores del planeta. Así como es importante un radiador en el auto, los polos son los que se encargan de sacar el calor excedente del planeta, emitirlo de regreso hacia la atmósfera. Y es porque son blancos. Entonces, esta capacidad de ser blancos, así como cuando uno usa ropa clara o blanca en la playa, lo hace uno sentir más fresco, es porque está sacando el calor de regreso hacia afuera. Y eso es lo que hacen los polos. Ellos sacan el calor y el problema es que estamos sustituyéndolos por algo oscuro. Estamos sustituyéndolos por tierra que sea oscura o mar, una superficie marina que es oscura y eso absorbe más calor. Es como la ropa negra. Entonces, en los polos sucede un efecto que se llama la amplificación polar, que significa que el cambio climático se amplifica, se duplica casi. Por este juego de que ya no tenemos lo blanco, sino que tenemos algo negro. Entonces, los polos dejan de cumplir su función. No tiene que ver con la nieve o el hielo que está ahí. No es que funcionan como un aire acondicionado a partir del hielo, sino simplemente por el color. Bueno, tienen ambos roles, ambos papeles, pero el que es importantísimo para el cambio climático es esto que se llama el efecto albedo, que es la capacidad de sacar el calor hacia la atmósfera, afuera de la atmósfera. Entonces, tenemos ese problema de que estamos perdiendo nuestro radiador y entonces, conforme se caliente más el planeta, vamos a dejar de tener la capacidad de sacar el calor excedente para afuera de la órbita. O sea que acelera el proceso de calentamiento global. Exacto. Esto es lo que se llama un bucle o un ciclo amplificador. Entonces pasa algo y se vuelve todavía más grande el dominó. Entonces cuando perdamos los polos vamos a todavía acelerar muchísimo más el cambio climático a nivel planetario. Usted fue a la Antártida con un grupo de 90 mujeres. 90 mujeres en la Antártida. ¿Cómo fue ese programa? ¿Qué fueron a hacer 90 señoras a la Antártida? Pues a mí me gusta mucho contrastar, porque en el caso del Ártico, trabajando en equipos interdisciplinarios, en muchísimos casos era un mundo de hombres, es el mundo científico que es mucho más frecuentemente dominado por los hombres. En el caso de Antártica me tocó el caso contrario, entonces fui al polo opuesto a tener una experiencia opuesta. Y es una iniciativa de liderazgo para mujeres científicas o mujeres en el mundo de la ciencia que quiere capacitarlas, entrenarlas en todas las habilidades que se llaman blandas, que son las necesarias para que estas mujeres que ya tienen conocimiento técnico se eleven a ser las personas en tomas de decisión. Entonces están haciendo este proyecto de este entrenamiento de 100 mujeres cada año. Y a lo largo de 10 años van a crear una red global de 1000 mujeres. Y tenemos el gran honor de que haya habido muchas costarricenses, casi todas las generaciones han tenido por lo menos una tica. En el primer viaje hubo una, yo fui en el tercer viaje con doña Cristiana Figueres también. En el cuarto viaje hubo otras 2 mujeres y en el quinto, que es de este año, hay ya una costarricense seleccionada. Así que Costa Rica está muy bien representada en esos viajes. Qué bueno. ¿Y qué hacen en la Antártida? ¿En qué consiste el trabajo? Pues la experiencia, además que solo las 3 semanas en la Antártica, es todo un entrenamiento de 1 año de forma remota, conociendo y llevando cursos de forma digital. Pero cuando ya estamos en el barco en la Antártica, tenemos como unas 8 a 10 horas de talleres diarios en los cuales nos dan estas capacidades como coaching, como liderazgo, estrategia, visibilidad, comunicación, todas estas habilidades, practicarlas en un entorno seguro y crear colaboración. Queremos crear colaboraciones entre mujeres de muchas culturas diferentes, de países diferentes y también de formaciones diferentes. Por ejemplo, en el viaje teníamos algunas que eran científicas de cambio climático, pero también teníamos médicas, teníamos mujeres que son ecólogas o que son científicas del espacio, había una cosmóloga. Entonces hay muchas ciencias unidas que de pronto toda esa diversidad, no solo en las perspectivas culturales que traemos, pero las perspectivas también científicas que tenemos, pues hace que sea muchísimo más creativo la manera en cómo pensamos los abordajes y las soluciones para los retos globales como el cambio climático. Ahora, cuando usted, en una de sus respuestas, usted decía, bueno, si se
deshielara los polos, tendríamos un efecto amplificado. ¿Es posible que perdamos los polos? ¿Es posible que el cambio climático termine con los polos? Pues esta pregunta es tan importante que el panel intergubernamental de cambio climático, que es la eminencia global, donde se reúnen miles de científicos para entender y recopilar, integrar toda la ciencia existente, el año pasado sacó un reporte especial dedicado a los polos y a la criosfera. Y la criosfera es todas las partes blancas del planeta, los polos y también los glaciares montañosos como en el Everest y los Himalayas. Y llegaron justamente a la conclusión de que son tan importantes los polos por varios factores. Primero, el calentamiento global, cómo si se pierden acelera el calentamiento, y por supuesto también la contribución que tienen a la elevación del nivel del mar. Ahora sabemos que el deshielo es la principal fuente de que se eleve el nivel del mar, no es el calentamiento del agua, porque el calentar el agua también hace que tenga un volumen mayor. Se expanda. Se expanda. Entonces ahora sabemos que el hecho de que estamos agregando agua está subiendo más que el hecho de que estamos calentando el agua. Y también se hicieron proyecciones de aquí al 2100 y estamos viendo escenarios de que conservadoramente vamos a llegar a tener más o menos 1 metro más. Entonces podemos hacer proyecciones también de qué significa eso para las zonas costeras globales, cómo se van a cambiar las costas del mundo y cuánta gente va a estar desplazada. Y estamos hablando de más o menos 280 millones de personas, conservadoramente, 280 millones desplazadas. Así que tenemos que empezar a pensar en las consecuencias sociales, de disturbios ¿verdad? Ciudadanos que va a tener eso y por supuesto impactos económicos. Aquí en el país, en Punta Arenas, en Cieneguita, en Limón, en ambos océanos es visible la erosión costera y el aumento del nivel del mar. ¿Qué pasa si se derrite la Antártida? ¿Cuánto sube el nivel del mar? Porque es una masa de hielo inmensa. Exacto. Antártida, si se derritiera completamente, se eleva el nivel del mar más o menos 60 metros. Esa es la capacidad de hielo que hay acumulado en un continente como la Antártida. Así que definitivamente no queremos llegar a esos escenarios. No. Y lo que tenemos que empezar a hacer es entonces proteger a estas comunidades que ya son vulnerables como Punta Arenas. Eso significa adaptarnos, empezar a reforestar, por ejemplo, los mangles, todas esas protecciones naturales y los servicios naturales que nos provee la naturaleza. Y al mismo tiempo también trabajar en la mitigación para no llegar a ese escenario. Si tenemos que llegar a 1 metro, que ya es trágico, por lo menos prever que no lleguemos a 60 metros de elevación. Así que la mitigación, que significa empezar a bajar esa curva de las emisiones, se vuelve súper crítico. Una de las cosas que uno se pregunta cuando habla de los polos, Costa Rica está ubicada en la cintura de América, en el medio, muy lejos de ese mundo glaciar. Aquí nuestro clima es prácticamente uniforme, no tenemos casi estaciones. Claro. Antártida, ¿de quién es la Antártida? Uno dice, ¿tiene dueño la Antártida? Creo que el polo sí tiene países que lo poseen. Antártida entiendo que no. ¿Cómo es eso? Sí, Antártida es un experimento global, yo creo, muy interesante para estudiar en estos momentos. Es lo que se llama un bien común. Es un continente que fue dedicado y separado para que no tuviera dueño, sino que todos los países somos responsables y somos codueños de Antártica. ¿Todos los países del mundo? Todos los países. Sí existe un tratado que se llama el Tratado Antártico, que los países que han ratificado son los que pueden tomar decisiones, pero está abierto a que cualquier país se adhiera y pues tenga el derecho y tenga una voz para proteger y para conservar la Antártica. Y esto lo que dejó es que la Antártica solo se puede visitar con propósitos de paz y de ciencia. Así que es un continente enteramente dedicado a hacer trabajo científico y trabajo pacífico. Y pues así entonces hay bases científicas como la del Polo Sur. En el Polo Sur hay una base científica que es de Estados Unidos, la maneja Estados Unidos, pero está abierta a científicos de cualquier país que quieran trabajar ahí. Y a lo largo de toda la Antártica hay más o menos unas 70 estaciones más. Impresionante, regiones del mundo que son muy distintas a lo que conocemos aquí en esta zona del planeta y con regímenes muy diferentes. Exacto. Hablábamos antes de Cousteau, de los océanos. Hay una imagen idílica, ¿verdad? Cuando uno ve los videos de Jacques Cousteau, tiene esa imagen idílica del océano. Pero también
sobre todo al final de su carrera, el comandante Cousteau fue muy crítico sobre cómo estábamos manejando los océanos. ¿Cómo definiría usted hoy la salud de los océanos? ¿Cómo están los océanos? Debo decir que él fue muy visionario en darse cuenta del problema muchísimo más temprano que la mayoría de la gente, pero todo eso que él vio definitivamente no solo está ocurriendo, sino que está empeorando. Los océanos están empezando a morir una muerte lenta de muchísimas diferentes fuentes. Es la basura del plástico, es la acidificación, porque ese carbono que emitimos en la atmósfera eventualmente acidifica el agua. Está muriendo por el calentamiento de la temperatura del agua. Entonces hay muchísimas, bueno, estamos sacando y sobrepescando también, entonces la biodiversidad está bajando montones. Así que está sufriendo por muchísimos lados y se vuelve algo acumulativo que el océano ya no puede pelearlo. Es como si uno tuviera muchas enfermedades que pelear al mismo tiempo, el cuerpo no aguanta. Entonces definitivamente necesitamos eliminar o mitigar algunas de esas amenazas para que el océano pueda resurgir, pueda volverse resiliente, pueda aguantar mejor algunas de las presiones. Y lo que podemos hacer mejor es empezar con los propósitos y los objetivos que están en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay un objetivo dedicado a la vida del océano y nos da justamente el mapa de ruta de cómo proteger mejor el océano para que siga siendo el que nos mitiga un poco de lo que hacemos en la atmósfera, el que baja un poco el volumen a lo que estamos contaminando en la atmósfera y que sea él el que se encargue de ayudarnos y que se vuelva el héroe de la acción climática. O sea que el daño que tienen los océanos, esa masa líquida gigante, es reversible. Científicamente creen que es reversible. Sabemos que es reversible ahorita. Que si actuamos ahorita, que todavía se puede convertir en el océano saludable que queremos y que nos beneficia. Pero sí sabemos también que estamos en una década crítica en que si no lo hacemos de aquí al 2030, si no actuamos de una forma muy exponencial en estos 10 años, que vamos a dejar de tener el océano como nuestro aliado y se va a volver también una fuente de estrés y de preocupación, no solo la atmósfera, sino también el océano va a estar sufriendo y pues dejando de darnos sus beneficios. ¿Hay algo, los científicos han elaborado alguna estrategia? Cada tanto aparece una nueva isla de plástico en alguna región del planeta, la toma un satélite, la toma un barco y dicen, bueno, tiene el tamaño y son unos tamaños gigantescos. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es como un tubo de agua, ¿verdad? Antes de tapar el hueco, lo primero que hay que hacer es cerrar el tubo. Entonces, tenemos que prevenir las entradas, tenemos que tener muchísimo más cuidado en nuestros ríos, una campaña de ríos activa que proteja las entradas de ese plástico y que tape esa entrada. Ya con el plástico... Es decir, evitar que el plástico llegue al mar. Exacto. Primero tenemos que evitar, y eso no significa que no solo tenemos que reciclar más, sino también empezar a usarlo menos. Que este se vuelva un material de uso menos regular, que no se vuelva como la cosa normal que hacemos es comprar una botella, sino llevar nuestra propia botella todos los días. Entonces, que dejemos de pensar en el plástico como algo que usamos una sola vez y la desechamos. Y al mismo tiempo tiene que ser también una estrategia de inventar y ¿verdad? Y tener el ingenio de pensar en nuevos materiales que se puedan reutilizar de una forma muchísimo más efectiva que el plástico. Así que hay un espacio inmenso de oportunidad para gente joven que quiera innovar y que quiera hacer emprendimientos nuevos con materiales que no han sido inventados todavía. ¿Y con el plástico que está en el mar? El plástico que ya se encuentra en el océano es complicado de eliminarlo. En su mayoría son microplásticos, son micropartículas, porque la misma acción del mar y el sol se encarga de deshacer una botella completa y lo degrada a partículas muy pequeñas. Y el problema es que si uno tratara de levantarlo y de eliminarlo, también elimina las partículas pequeñas que son el plancton, que es la base de la cadena alimenticia del océano. Así que no sabemos todavía, no tenemos una tecnología para filtrar unas cosas y sacar el plástico y no sacar el plancton. Todo un desafío científico, ¿verdad? Hemos contaminado de una manera muy difícil de limpiar. Exacto, y yo creo que ha sido mucho porque hemos
pensado que somos una isla en nosotros solos, que Costa Rica es un país desconectado de la Antártica y que lo que pase allá no nos afecta o lo que pase en el océano no nos afecta, y estamos empezando a vivir una época de tanta interconexión, no solo con las otras personas en el mundo, sino con los otros ecosistemas y regiones, así que es un mundo suficientemente pequeño como para que una costarricense termine en los dos polos, y es un mundo suficientemente pequeño como para que el plástico que botó alguien en Filipinas, en su océano, llegue y me impacte a mí también. Así que todo eso lo que significa es que cada individuo tiene poder de acción y que lo que hagamos nosotros acá, al final va a beneficiar a la Antártica, al polo, y se regresa ese mismo beneficio a nosotros mismos. Me quedo con esa frase. Cada individuo, cada uno de los individuos del planeta tiene poder de acción. Exacto. Melania Guerra, la tica polar. Gracias por su visita al set de Costa Rica Noticias. Gracias. Siempre nos dábamos la mano, ahora Sí, de lejitos, con el codo. mire, así. Con el codo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí, del otro lado de la pantalla, acompañándonos, informándose con nosotros. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.